Gracias a los amables compañeros aquí presentes y los amables oyentes de la Z101 Gobierno de la Tarde. Son todos amables, algunos irrespetuosos, pero son todos amables. Mira, ayer hablaba sobre la pensión por sobrevivencia y el hecho de que hay 48,000 reportes de trabajadores fallecidos sobre los cuales sus familiares no han hecho la tramitación para retirar los fondos de pensiones acumulados de esos trabajadores en forma de herencia o para solicitar una pensión por sobrevivencia que le corresponde a la familia del fallecido, del trabajador fallecido. Entonces, hay algunos detalles sobre ese proceso, aunque ayer también mencionaba unos que tienen que ver mucho con las diferencias que puede haber, porque tal vez los herederos o los parientes con derecho a pensión no pertenecen a una familia nuclear, como les dicen, a una misma familia. Tal vez el trabajador tenía otros hijos menores de edad en otro matrimonio, con otra pareja, y entonces eso a veces dificulta el proceso para la gestión de la pensión en sí. Ahora, hay algunos elementos que no mencioné ayer y que quiero dejar claro. Uno de ellos es que cuando se trata de la pensión por sobrevivencia, es decir, de el cónyuge y los familiares menores de edad que reciben una pensión por el hecho de que su pariente trabajador cotizante haya fallecido, entonces esa pensión no debe ser menor de un 60% del promedio de salario recibido por ese trabajador en los últimos 3 años o en los 3 años anteriores. Si es que tenía 3 años, si no tenía 3 años, bueno, el promedio de salario que haya tenido no debe ser menor a un 60% del promedio de salario. Puede ser mayor, pero generalmente lo que se establece es que no sea menor de un 60%. Lo otro es que en el caso de esa pensión por sobrevivencia, el cónyuge o la cónyuge, si se trata del fallecimiento de una mujer trabajadora, entonces tiene derecho a la pensión, pero si tenía menos de 50 años de edad, le sale esa pensión de sobrevivencia por un periodo de 5 años, no permanentemente. Si tenía en el momento de enviudar de ese trabajador o trabajadora entre 50 y 55 años de edad, entonces le salen 6 años de pensión. Y si tenía más de 55 años de edad en el momento de enviudar, entonces le sale una pensión o le sale esa pensión de manera permanente, o sea, vitalicia. Lo mismo ocurre con el hecho de que estamos hablando de que la pensión se mantiene para los hijos menores de edad hasta 18 años o hasta 21 si son estudiantes, siempre que sean solteros. Porque si es un hijo menor de 18 años o menor de 21 años, aunque sea estudiante, si se casó, automáticamente pierde el derecho a la pensión. ¿Cómo? Aplica también entonces de manera vitalicia, no hasta cumplir mayoría de edad, para el hijo que sea discapacitado y que demuestre su discapacidad. Ahí sí entonces la pensión sería permanente. Y aplica esa pensión de sobrevivencia también para el niño en gestación. Es decir, vamos a suponer que una mujer tenga a su esposo, el esposo trabaja, cotiza a la seguridad social, murió el esposo, los fondos que tenía de cotización le permiten entonces una pensión de sobrevivencia, y esa pensión de sobrevivencia entonces aplica y se mantiene, incluso si ella estaba embarazada, para ese niño hasta que cumpla los 18 años de edad. Claro que tiene que demostrar que el niño obviamente era del trabajador fallecido. Pero hay otro elemento, porque hablamos de la pensión de sobrevivencia, de los fondos de pensiones, del ahorro de capitalización individual de ese trabajador en la AFP. Pero ¿qué ocurre? Que el trabajador, cuando cotiza a la seguridad social junto con su empleador, tanto para el fondo de pensión como para el seguro familiar de salud, dentro del descuento que le hacen para esa cotización, hay una partida que se extrae de ese mismo descuento que le hacen automática, que se utiliza para lo que se conoce como el seguro de riesgo laboral. Y el seguro de riesgo laboral aplica, y en el seguro de riesgo laboral también aplica una pensión por sobrevivencia para los familiares del trabajador si es que ese trabajador muere de un accidente laboral o de una enfermedad laboral. Y entiéndase por accidente laboral no solo un accidente laboral en el centro de trabajo, sino también un accidente laboral si se demuestra que iba en camino hacia su trabajo o que iba de camino desde su trabajo hasta su casa.
si fue en el trayecto del camino, también se califica como accidente laboral. Y entonces ahí le corresponde una pensión por sobrevivencia. Y usted dirá, pero si le corresponde una pensión por sobrevivencia, igualita a la que mencioné, procedente de la AFP, cuando se trata de una muerte de ese trabajador por un accidente laboral, ¿qué pasa con lo que tenía acumulado en la AFP? Porque no le van a dar dos pensiones. No. Cuando el accidente o la muerte de ese trabajador se produce por un accidente laboral o una enfermedad laboral, entonces lo que tenía acumulado en la AFP no pasa a convertirse en una pensión de sobrevivencia, sino que sí se le devuelve el acumulado en un solo pago a los familiares que tengan el derecho de herencia, que en este caso es el cónyuge y los hijos. Ya sean mayores o menores, entonces tendrían que verificar la distribución que se hace de acuerdo con lo que establece la ley sucesoral. O sea, vamos a poner un ejemplo, un caso que ocurrió recientemente y que es lamentable. Cuando se produjo el incendio ahí en la farmacia Los Hidalgos, en la avenida Lincoln, había un joven trabajador que murió, que estaba, creo que en el baño en el momento, pero él estaba en su centro de trabajo. Esa es una muerte lamentable, pero eso es una muerte por un accidente laboral, porque él estaba en su centro de trabajo. Entonces, si ese joven estaba casado con su esposa, con sus hijos, y estaba cotizando a la seguridad social, y estaba, por supuesto, también cotizando al seguro de riesgo laboral. ¿Por qué? Porque si era un empleado fijo formal, se supone que estaba cotizando a la seguridad social a través de su empleador. Entonces, a su familia le corresponde una pensión de sobrevivencia procedente de la ARL, o sea, de la administradora de riesgo laboral. Y lo que tenía acumulado por la AFP, a la familia lo que le corresponde es la devolución completa. Ahora, si él hubiera fallecido siendo trabajador activo, cotizante, pero no en su centro de trabajo, sino un fallecimiento por muerte natural o por cualquier otra situación, en la calle, lo que sea, entonces sí, la pensión que le corresponde no es a través de la ARL, sino a través de la AFP, de lo que tenga acumulado en la AFP. Pero en el caso, es algo que suena medio cruel, pero es así, en el caso de que ese trabajador haya fallecido en su centro de trabajo, entonces es un doble beneficio para la familia de ese trabajador. ¿Por qué? Porque recibe la pensión de sobrevivencia, por un lado, y aparte de eso, porque es a través de la ARL, aparte de eso, a través de la AFP, recibe la devolución del fondo que tenga acumulado. Si no fue un accidente laboral, entonces la ARL no interviene, solamente interviene o tiene la responsabilidad de la pensión la AFP correspondiente. Esos son elementos que deben tomar en cuenta los familiares, porque puede darse el caso de que de esos 48.600 que fallecieron, que todavía sus familiares no han hecho la tramitación correspondiente para solicitar ya sea la devolución del fondo, si los herederos son ya mayores de edad, o una pensión de sobrevivencia si tiene herederos y cónyuge y los herederos son menores de edad. Verifiquen también si alguno de esos 48.600 trabajadores murió como consecuencia de un accidente laboral o de una enfermedad laboral. Porque si fue así, entonces pueden hacer una doble solicitud. La solicitud de la pensión de sobrevivencia a través de la ARL y la solicitud de la devolución del fondo de pensión acumulado a través de la AFP. Otro tema que quería tratar brevemente es el hecho de que el otorgamiento de la pensión, principalmente ya para aquellos trabajadores que que hayan cumplido los años de cotización, te dirá, bueno, pero mira, cuando me vaya a pensionar, cuando yo cumpla mis 360 cotizaciones, que tenga ya la edad de retiro, 60 años, entonces, mira, ya me sale mi pensión. Entonces, ¿qué tipo de pensión usted va a recibir? Hay dos tipos de pensión a recibir, o no dos tipos de pensión, dos tipos de modalidades para esa pensión, que es la modalidad de retiro programado y la modalidad de retiro de renta vitalicia. Porque entonces cuando tú te vas a mira, ya yo tengo 60 y pico, yo tengo 60 años, ya tengo 360 cotizaciones, me sale mi pensión, sí. La pensión que le va a salir es una pensión que puede rondar más o menos el 50% del último salario que usted esté recibiendo en promedio en ese momento. Tal vez, si de aquí a cuando usted tenga su cotización, usted está ganando, qué sé yo, 50,000 pesos, es posible que tu pensión te salga de más o menos 25,000, Es por ahí que anda eso.
más o menos. No es que te va a salir un 70, un 80%, un 90%. Depende de las cotizaciones que tú tengas y de lo que tú hayas cotizado. Si es que has cotizado también adicional, aportes adicionales a la cotización normal. Pero si es una cotización normal, la que nos hacen de descuento correspondiente todos los meses como trabajadores formales, bueno, sería más o menos un 50%. El punto es que la modalidad de la pensión varía. Puede ser una pensión de retiro programado, que es donde la AFP te dice, mira, tú tienes el retiro programado, ese retiro programado consiste en que tú, puede que tú dures, con el fondo que tienes, tú dures, qué sé yo, 20 años recibiendo una pensión con el fondo que tienes disponible. Y si tú falleces antes de esos 20 años, por poner un ejemplo, antes de que se te agote el fondo, si tú falleces antes de esos 20 años, entonces tu familia hereda el fondo que te quede acumulado. La otra modalidad, que es la renta vitalicia, es mediante una póliza de seguro, donde el fondo de pensión que tú tienes acumulado pasa a una póliza de seguro y entonces tú renuncias a ese fondo porque tú lo que haces es que tienes la garantía de esa compañía de seguro de que tú vas a tener una pensión hasta que te mueras. Solo que ahí tú asumes un riesgo. El riesgo es que si tú te pensionas a los 60 años y mueres a los 2 años, tus familiares no heredan ese fondo, porque ese fondo ya tú lo hiciste a través de una compañía de seguro. Claro, tiene también la otra ventaja de que si tú te retiras a los 60 años y tú duras 90 años vivo, hasta los 90 años, hasta los 95, la compañía de seguro va a tener que durar 35 o 30 años pagándote tu pensión. O sea, es un riesgo de doble vía. Entonces, lo conveniente sería que tú digas, bueno, me voy a retirar y voy a utilizar la renta programada porque así, o retiro programado porque así, si yo fallezco antes de tiempo, bueno, lo que me quede del fondo de pensión acumulado lo hereda mi familia. Pero el problema es que si tú, el fondo que tienes acumulado nada más te da para 20 años de pensión, por poner un ejemplo, y llegas a la edad de 80 años, ya se te agotó tu pensión, te vas a quedar a los 80 años sin pensión y sin fondo. Entonces, ahí son asuntos que tendría que decidir el trabajador. Algo sobre lo que yo no hablo mucho, porque eso es ya a partir de cuando te va a salir tu pensión, cuando tú tengas tus 30 años de cotizaciones. Todavía falta tiempo para eso. De eso se va a hablar mucho aquí en el país a partir del año 2030, 2032, 2033, cuando ya comiencen a pensionarse personas de forma masiva.